Hola chicos, muy buen día. Estamos con ustedes en esta clase más de ecología y estamos ya entrando a la unidad 5. Ya es la última unidad. Hemos aprendido muchas cosas y en esta unidad vamos a relacionar todo lo que hemos aprendido en un nivel más grande, que es, bueno, en niveles más grandes que son la comunidad y el ecosistema. Entonces va a estar muy interesante. Vamos a seguir aprendiendo cosas muy útiles para los agrónomos. Y bueno, pues vamos a empezar esta clase a mano del profesor Cuthberto. Buenos días a todos. Vamos entonces a iniciar con esta cuestión de la unidad 5, que son ya las comunidades y los ecosistemas. Vamos a ahondar en algunos aspectos ahora, o vistos más bien desde una escala de complejidad mucho mayor, ¿sí? Vamos a ver cuál es el enfoque y vamos a ir considerando pues algunos aspectos que de manera natural de la ecología pasan hacia la agronomía o de la agronomía a la ecología. Y vamos a ir viendo pues precisamente esta cuestión. Bueno, vamos entonces iniciando con una parte para, digamos, contextualizar el tema, ¿no? Bien, eh, en, en, en la unidad 4 vimos por separado las interacciones entre pares de especies, ¿sí? La depredación, la competencia, el parasitismo, las enfermedades, ¿sí? Y en relación también con algo con los factores abióticos. Bueno, pues ahora en esta parte se trata precisamente de entender que una especie o un par de especies o estas interacciones forman parte de una relación múltiple, digamos, de miles de interacciones que pueden ocurrir al interior de la estructura de una comunidad. Precisamente esta red de interacciones está conformando lo que sería ¿cómo se llama? Una comunidad. Pero bueno, entonces estaríamos hablando ya de una complejidad múltiple. Bueno, ahí entonces volveríamos a la primera pregunta que nos veníamos haciendo, ya de inicio, a la entrada al estudio de la ciencia de la ecología. Finalmente, ¿qué está determinando? ¿Qué está determinando la abundancia y la distribución? Podríamos decir aquí a todos nosotros que pues, así como lo venía diciendo, pues así como hay múltiples interacciones, pues los determinantes van a ser múltiples, ¿sí? Entonces, esos determinantes, pues más bien, y también estaríamos hablando de determinantes múltiples, pero también de condicionantes múltiples, ¿sí? Y entonces, todo esto combinado, pues son diversos factores, diversos procesos, ¿sí? Y entonces, pues para entender o para comprender los factores responsables de las dinámicas de una sola población incluso, pues tenemos que entender pues, que hay una combinación de diversos factores y diversos procesos. Esto es lo que vamos a tratar de, ¿cómo se llama?, de considerar ahorita, y entresacar lo que más se pueda para verlo ya, ¿cómo se llama?, en un contexto agronómico. Bien, entonces, múltiples determinantes, múltiples condicionantes, combinación de diversos factores y procesos. Eso es lo que nosotros vamos a abordar ya de aquí en adelante. Muy bien. Entonces, Ay, perdón. Pensé que ya me iba a dar la palabra. No, adelante. no sé, ya, adelante maestra, ya es tiempo. Ok. Entonces, pues como está introduciendo el profe Cuthberto, pues ya no vamos a ver así como simplemente a una población con otra compitiendo y eso es lo único que determina su tamaño, o nada más a la población migrando, los migrantes, los que llegan. Entonces eso es lo que determina. O sea, no solamente ya vamos a ver un factor, sino vamos a ver todos los factores juntos, tanto bióticos como abióticos, en el contexto de toda la comunidad. Entonces ahora vamos a ver a la población ya
no de forma aislada con un factor, sino en un contexto donde hay muchos factores bióticos que pueden ser depredadores, pueden ser parásitos, pueden ser mutualistas, pueden ser amensalistas, muchos factores bióticos, además de factores abióticos, condiciones como la temperatura o recursos como la luz. Entonces, todos esos factores, cómo en combinación van a estar determinando la abundancia y la distribución de una población. Y bueno, también algo que tenemos que entender desde esta perspectiva es que cada población, no solamente vamos a ver los factores externos, sino también sus propios mecanismos. Vamos a ver que cada población responde y reacciona de manera diferente a todos esos factores. Por ejemplo, una población de cactáceas va a funcionar diferente. Una especie de cactáceas va a funcionar diferente a la población tal vez de una especie de suculentas. Y simplemente porque son diferentes especies y pueden estar en el mismo ambiente con todos los factores semejantes, tanto bióticos como abióticos, pero tienen características propias de cada especie y por lo tanto de su forma de responder como población. Y bueno, eso es lo que vamos a estar viendo y en términos ya muy generales, pues vamos a estar hablando de justamente lo que estamos diciendo. Los factores abióticos y bióticos en la dinámica de poblaciones, el parcheo, o sea, la formación de diferentes parches donde van a estar diferentes subpoblaciones de una metapoblación más grande, que ya conocemos un poco estos términos. Vamos a estar hablando de la dispersión, del papel que juegan las perturbaciones en la dinámica de las poblaciones y también vamos a profundizar en el concepto de metapoblación. Algo que también vamos a abordar son los patrones temporales de la comunidad. Es decir, la forma que ustedes ya conocen, la sucesión ecológica, por ejemplo. Entonces, esos son patrones, pero ya no espaciales, sino temporales, que van ocurriendo en las comunidades. Y por último, también vamos a ver las redes tróficas. En este video esperamos ver mínimo los primeros dos temas y estaremos continuando con esta parte en esta unidad. Bien, entonces veamos en qué consiste esto de determinantes y condicionantes múltiples. Es decir, toda esta red de interacciones o esta gama de interacciones que se dan a nivel de la comunidad. ¿Ok? Bien, entonces nuestras poblaciones van a estar fluctuando en tamaños de una población o van a estar, digamos, o estabilidad, o van a estar estables. Fluctuación o estabilidad. Entonces, bueno, para eso nos vamos a hacer, digamos, para empezar a entender esta cuestión, vamos a hacernos algunas preguntas, o nos hacemos algunas preguntas, digamos, así que son, digamos, como que cruciales. Esto de crucial quiere decir que nos van a guiar en el camino, digamos, más o menos directo, no correcto, para entender toda esta trama de interacciones. Bien, entonces, estas preguntas las leo, ¿sí? ¿Por qué algunas especies son raras y otras son comunes? ¿Por qué existe una especie a bajas densidades de población en algunos lugares y altas densidades en otros? ¿Qué factores causan fluctuaciones en la abundancia de una especie? Estamos viendo aquí como fondo, pues, un paisaje agrícola allá en Quintana Roo con los menonitas. Cuando hacemos estas preguntas, ¿por qué algunas especies son raras y otras son comunes? Pues aquí este es un paisaje alterado de lo que fue una selva baja, una selva mediana, superenifolia, y entonces, pues aquí
dada esa modificación, pues podemos encontrar precisamente algunas especies que nos van a ser comunes y otras que son raras en función de qué tan grave fue el deterioro en esa zona. ¿Sí? Va a haber precisamente el deterioro o el cambio del hábitat, nos va a dar lugar a que algunas poblaciones van a estar en bajas densidades en algunos lugares, pero van a estar también en altas en otros. Y bueno, los factores a lo mejor ni los preguntamos, pero a lo mejor el factor no fue el deterioro en sí, sino que es la modificación de muchos otros factores dentro de esa gran modificación que se da. Nosotros tendemos a ver solamente el deterioro o la modificación fuerte del ambiente que hubo con la deforestación, pero eso modificó muchísimos otros factores. Bien, vamos adelante. Bien, entonces, para entender todo o para dar respuesta a todas estas preguntas, ¿sí? Pues es obvio, y así como lo hemos estado trabajando ya con ustedes, que necesitamos conocer, ¿sí? Para dar respuestas que sean, digamos, completas en el sentido de que estamos considerando un todo y no solamente algún aspecto, pues nosotros vamos a tener que conocer, ¿sí? Las condiciones físico-químicas que privan a nivel del ambiente en general, tanto el suelo como encima del suelo, el ambiente, el clima, etcétera. ¿Sí? Bien, pero no solamente esas condiciones físico-químicas, porque eso va a tener un impacto también a nivel de los recursos. ¿Recursos de qué? Bueno, los recursos ya decíamos, algo de lo que los seres vivos consumen. ¿Sí? Ese algo puede ser alimento a nivel de recursos. O en el caso, por ejemplo, de plantas, pueden ser nutrientes. ¿Qué tanto se están alterando esas condiciones físico-químicas, el nivel de recursos? Desde luego que necesitamos nosotros conocer los ciclos de vida de las especies. Es primordial. ¿Sí? A veces pasamos, digamos, por alto porque, ¿cómo se llama? No queremos parecernos a los biólogos, ¿sí? Y queremos parecer más agrónomos y pasamos por alto esto de conocer los ciclos de vida, ¿no? Bueno, y algo más complejo todavía que no estamos acostumbrados a estar revisando, monitoreando es, pues, para conocer la influencia de los competidores y los depredadores, de los parásitos, bla, 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 ¿sí? Monitoreando los números y correlacionando, ¿no? Bueno, entonces todos estos cuatro aspectos, cómo están influyendo todos juntos en la abundancia, ¿sí? A través de los efectos que se van a hacer a través de cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos se van, cuántos llegan, en fin, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y eso es complicado, pero tenemos que entenderlo en ese contexto. Bien, vamos adelante. Bien, entonces el estudio de la abundancia no solamente va a ser entonces el conteo, el conteo de la estimación del número de individuos. Ya sabemos nosotros contar, ¿no? Ya sabemos que hay una muestra mínima, ya sabemos que va a haber, ¿cómo se llama? Que la distribución en el hábitat va a ser determinante para que hagamos un buen conteo, etcétera, etcétera. Pero el contar solamente los números de la especie, pues nos puede estar ocultando información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo muy simple. Tenemos tres poblaciones hipotéticas, ¿sí? Una población que está compuesta por gente de la tercera, de juventud avanzada, ¿sí? Sí, ni siquiera de la tercera ni de la cuarta, no, de la cuarta edad, sino de juventud acumulada, ¿sí? Pura población con juventud acumulada. Tenemos otra población, todas van a tener 100 individuos, o 150 si ustedes quieren, o 1000, ¿sí? Pero todas las tres poblaciones tienen el mismo número. Bien, la siguiente población son niños, ¿sí? Niños y niñas, y una tercera población que está compuesta con edades y sexos mezclados. Entonces, desde luego que aunque quieran ya no pueden, ¿sí? La población, aunque los componentes de esa población quieran, ya no pueden, ¿sí? Crecer. Por lo tanto, está condenada a la extinción, ¿sí?
la población de niños, ¿sí? Pues ahora sí que tienen que esperar a madurar sexualmente y en otros aspectos y para que esa población tenga un impacto ya en el crecimiento, ¿sí? Va a ser un crecimiento rápido, pero va a estar retrasado. Va a tener que esperar esa población a crecer, ¿sí? Y bueno, la que sí va a estar en crecimiento constante va a ser de la población que tiene individuos de diferentes edades y de diferentes sexos. Entonces, vean ustedes que el conteo, solamente por hacer un conteo, pues nos va a ocultar información. Tenemos nosotros entonces la necesidad de ver, ¿cómo se llama? La composición de las especies, ¿sí? Entonces, de qué edad son, de qué sexo, de qué tamaño, es decir, ahora sí que se los paso en términos agronómicos, ¿sí? De qué tamaño están, en qué fase fenológica, cuánto han crecido, bla, bla, bla. Entonces, para nosotros entender la abundancia en esos términos. Bien, entonces, esos términos de abundancia, esas estimaciones de abundancia, tenemos que establecer correlaciones. ¿Con qué podemos correlacionar? Bueno, con factores externos. Normalmente es lo que hacemos, ¿no? ¿Y para qué vamos a correlacionar? Con un factor externo que puede ser tal vez temperatura, tal vez la presencia de un depredador, tal vez pues, el cambio en el pH, si hablamos de factores externos, en fin. ¿Para qué vamos a establecer una correlación? ¿Sí? Pues para predecir el comportamiento futuro, ¿sí? De un conjunto de poblaciones o de una sola población incluso. ¿Cuál va a ser su comportamiento futuro? Bien, como ejemplo, ¿eh? Este es un ejemplo venido pues del control de enfermedades. Tizón tardío de la papa, ¿sí? ¿Cuál es la relación que se establece ¿cómo se llama? Con la abundancia o por qué se presenta ¿cómo se llama? El tizón tardío aquí? De eso nos los va a explicar la maestra, ¿sí? Ese y otros ejemplos que vienen a colación con ¿cómo se llama? Con esta cuestión de establecer correlaciones y no contar solamente por estar contando, sino hay que establecer correlaciones que pueden ser o no causales, que pueden explicarnos o no, pero hay que tener cuidado precisamente a la hora de interpretar esos resultados. Adelante, maestro. Muy bien, entonces nos estamos dando cuenta que no es suficiente con tener los números, porque los números de cuántos individuos hay en las diferentes poblaciones, pues no nos van a estar dando información de qué procesos están ocurriendo, por qué se llegan a esos números. Entonces, cuando nosotros hacemos estas correlaciones de las que les comentaba el profesor, nosotros podemos empezar a entender factores importantes que pueden estar determinando el tamaño de la población. Por ejemplo, en el tizón tardío de la papa se vio que las altas intensidades de la enfermedad se daban cuando, o bueno, más bien ocurren 15 y 22 días después de un periodo en que la temperatura mínimo sea superior a 10 grados centígrados. Entonces, generalmente se alcanza una temperatura mínima de 10 grados centígrados y entonces 15 o 22 días después va a empezar la enfermedad del tizón en una alta intensidad. Pero no solamente se percataron de ese factor de temperatura, sino que también era necesario que la humedad relativa fuera superior a 75% 2 días consecutivos. Entonces, cuando se juntaban estos dos, temperatura mínima mayor a 10 grados centígrados y 2 días consecutivos de humedad relativa al 75%, eso hacía que la incidencia del tizón tardío fuera muy alta. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de correlaciones entre factores y el tamaño de la población, podemos entender que una enfermedad como esta
necesita ciertas condiciones. Y cuando vemos esas condiciones, por ejemplo, un productor de papa que vea esas condiciones, entonces puede inferir que posiblemente venga el tizón y entonces puede hacer una actividad preventiva para que no sea, para proteger a su cultivo. Entonces, aquí está el ejemplo del tizón tardío de la papa. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo importante. Estas correlaciones, cuando nosotros hacemos un análisis de correlación, hay que entender que no nos está indicando que realmente ese factor sea la causa. Nos está indicando que hay cierto grado de relación, pero no nos dice exactamente que sea la causa. Entonces, puede sugerir una relación causal, pero no puede probarla. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Puede ser que sí influye o que coincidió, pero tenemos que hacer otro tipo de análisis para probar que realmente sea la causa. Entonces, eso es algo muy importante. Por ejemplo, puede haber una correlación entre el tamaño de una población y su tasa de crecimiento. O sea, entre más grande sea la población, pues más rápido va a ser la tasa de crecimiento de la población, pues simplemente porque hay más individuos. Pero hay que entender que para que algo sea una causa, debe haber un mecanismo. Y ahí no hay un mecanismo, simplemente hay más individuos disponibles para reproducirse y por eso la tasa de reproducción o de crecimiento es más alta. Entonces hay que ir analizando todo este tipo de situaciones y ver que estas correlaciones pues no son determinantes, pero sí nos informan. Vamos a ver algunos ejemplos también de este tipo de correlaciones en cuatro poblaciones. Canguro rojo, lechuza común, ñus y cerdos salvajes. Vean qué bonitos están cada uno de ellos. Aquí lo que vamos a ver, vamos a ver la correlación entre la tasa de crecimiento y la disponibilidad de alimentos. En cada caso, vean, son estas cuatro gráficas, la A, la B, la C, la D. Ahorita las voy a acercar, pero vean cómo abajo está en el eje de las X, está la disponibilidad de alimento y del otro lado está la tasa de crecimiento poblacional anual para cada especie o para cada población. Entonces, en el caso de la A y la B, digo, y la C, que son la de canguro rojo y la de ñus, la disponibilidad de alimento está en kilogramos por hectárea, en el sentido de biomasa de pasto, porque eso es de lo que se alimentan. En el gráfico B está como disponibilidad de alimento, creo que ya lo puedo hacer grande, está como disponibilidad de alimento, esas lechuzas se alimentan de ratones de campo, y en el caso del puerco, bueno, del cerdo de campo, ese está como disponibilidad de alimento per cápita. Entonces, ahí tenemos la disponibilidad de alimento y del otro lado la tasa de crecimiento. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, pues podemos ver que, miren, vamos a poner una flechita para que vayamos viendo esto. Aquí va creciendo, la tasa de crecimiento va creciendo conforme más disponibilidad de alimento hay, pero fíjense cómo aquí llega un momento donde ya no sigue creciendo, como que se estabiliza, por así decirlo, llegando a una especie de límite que hay, que ya no puede seguir creciendo más la tasa de crecimiento en esa población. Llega a un límite. Algo semejante vemos con las lechuzas, miren. Va creciendo como a modo de tendencia y aquí llega igual a un límite.
Ujú. En el caso, aquí tenemos, era el que está de este lado, los news, pasa lo mismo. Crece y llega a un momento donde, a un límite superior, donde ya no puede seguir creciendo. Y por último, pasa lo mismo también con el cerdo de campo. Entonces, podemos ver que correlacionar los números de las poblaciones con los factores puede ser muy útil y nos puede ayudar mucho a identificar factores clave que estén promoviendo el crecimiento de una población, por ejemplo, de una plaga. Nosotros podemos analizar, hacer este tipo de correlaciones para identificar que puede ser la temperatura, si es una enfermedad en el suelo, el pH, un hongo o algo así. Y nosotros podemos entonces estar viendo cómo podemos modificar el hábitat para de esa forma reducir las posibilidades de que esas poblaciones crezcan tanto. Pero vamos a seguir viendo más de este tema. Muy bien. Vamos a hablar entonces de lo que habíamos, digamos, dejado entrever ya en la intervención anterior. Fluctuación o estabilidad. ¿Sí? Las especies en esa matriz de la comunidad, ¿qué está condicionando? ¿Qué está incidiendo en que las poblaciones se mantengan estables en cuanto a su tamaño, su abundancia, o estén fluctuando? Y esa fluctuación puede ser mucho, muy amplia o muy poca. Algunas poblaciones pueden cambiar muy poco de tamaño. Entonces vamos a presentar aquí un estudio que se hizo con unas aves. ¿Sí? Se parecen a las golondrinas, sin embargo no creo que sea la misma especie, ¿no? que llega a visitarnos aquí a México. Bueno, pero lo vamos a llamar golondrinas porque al fin y al cabo creo que se parecen mucho, ¿no? Bueno, entonces, ese estudio se hace en Inglaterra, está en Inglaterra, y devino, digamos, se devino a hacer un estudio científico a partir de unas observaciones empíricas que había hecho un tal Gilbert White, por ahí vivía en una aldea de allá de Inglaterra, y hizo observaciones, así muy empíricamente, como las hace mucha gente, ¿no? Aquí en nuestro país igual, ¿no? Hay gente que tiene registros o se acuerda o viene por tradición oral, ¿no? Entonces, esas observaciones empíricas quedaron resguardadas o escritas en algún lugar, las ve, ¿cómo se llama? Las ve, ¿cómo se llama? Un científico después y retoma el estudio. Bueno, pero ¿a qué conclusiones o cuáles eran las observaciones que hizo este amigo, no? Bueno, entonces, después de estar observando varios años, ¿cómo se llama? Cuántas llegaban, que eran en parejas, etcétera, y dijo textualmente, ¿no? Bueno, o se cita así textualmente, dijo Gilbert White, ahora estoy confirmando en la opinión de que todos los años tenemos la misma cantidad de pares invariablemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía? Que siempre llegaban las mismas parejitas de aves, llegaban y no variaba más que eran me parece que contó por ahí que 8 pares, ¿no? 8 pares, y que anidaban en la iglesia y que anidaban en los techos de paja de ahí de esa comunidad, ¿no? Bueno, entonces esto lo escribió de alguna manera y ¿cómo se llama? Se conservó, y después vienen unos, Lawton y May, son los apellidos de los científicos que retoman estas observaciones. Dice, ay, qué tanto, ¿no? Qué tanto, este, qué tanto se conservan estas poblaciones. Seguirán llegando, no seguirán llegando. Ya ven, son de gente ociosa, ¿no? Que los científicos somos gente ociosa, nos ponemos a ver, ¿no? Después de 200 años, ¿no?
Obviamente era poco probable que se conservaran las mismas características del ambiente, ¿sí? Tanto en, ¿cómo se llama? Pues la iglesia ya no iba a ser la misma, las casas obviamente pues ya habían cambiado, ¿no? Todos los techos, todas las condiciones. Y lo que encuentra esta gente se puso a observar, pero ahora sí ya con sus, diseño experimental y los conteos que hicieron, etcétera, y vieron encontrando para ellos ahora que pues ya no eran 8 pares, ¿no? Pero eran 12. Digamos, de 8 a 12 no se les hizo, pues, que en todos estos años de observación y que en 200 años, pues, digamos, el cambio no era muy significativo, ¿no? Las parejas de reproductores de esta especie de golondrina, o vencejos les llaman en algunos lados, al otro lado le dicen aviones. En fin, entonces encontraron y que esto era muy consistente, ¿no? Pues este número no ha variado gran cosa. Entonces, eh, hay una gran estabilidad en cuanto al, ¿cómo se llama? La abundancia de la población de esta especie. Bueno, pero no significa entonces esto de estable que nada cambia, ¿no? Ya ven que sí cambiaron las condiciones ambientales, sí hubo un cambio más o menos, no tan notable, pero sí hubo algún cambio en la abundancia de la especie, ¿no? Pero bueno, esto de muy estable no quiere decir que nada cambia. Vamos a ver ahorita, nos va a explicar la maestra otros ejemplos en los cuales, digamos, esto de la estabilidad, pues lo podemos poner en entredicho de acuerdo a las interacciones que ya están ocurriendo en la matriz de esa comunidad. Nos va entonces la maestra a citar un ejemplo en función de esta complejidad que no es, pues, que no es tanto la estabilidad, sino que las fluctuaciones, puede haber fluctuaciones que pueden deberse a ese tipo de interacciones, a esta complejidad de interacciones. Adelante, maestra. Sí. Entonces pues pareciera que hay poblaciones muy estables, pero esa estabilidad nos puede estar realmente ocultando otras dinámicas que ocurren en la población. Por ejemplo, aquí tenemos dos poblaciones de las que vamos a hablar. Androsae septentrionalis, una planta anual en Polonia, pequeña, y vamos a hablar también de ratones. Bueno, algo interesante de esta planta anual de Androsae, pues cada año tenía una gran fluctuación dentro de la población. Cada año mucha fluctuación. Aparecían entre 150 y 1000 nuevas plántulas por metro cuadrado. Pero posteriormente había una mortalidad de entre 30 y 70%. Entonces la población bajaba y se mantenía más o menos dentro de un rango de densidades límite. Entonces, por ejemplo, puede ser que nosotros digamos, no, pues todos los años voy a monitorear cuántas plantas hay de Androsae, y monitoreas en una época del año. Y cada año te da la misma cantidad. Pero si tú monitoreas a través del tiempo, ahí es donde te das cuenta de esas fluctuaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver que empieza Androsace, empieza con la germinación, y ya para el máximo de germinación vean hasta dónde sube sus poblaciones, su densidad de población, su número de individuos. Pero ya cuando acaba la fase de plántula, vean hasta dónde baja. Y luego cuando empieza el crecimiento vegetativo, la floración y la fructificación, pues llega prácticamente a donde inició. De forma que al final se tiene una población prácticamente en un mismo nivel de densidad. Pero lo que nos oculta esa estabilidad es que en medio de todo ese tiempo hay una gran fluctuación, y eso es lo que también podemos estar viendo
al analizar de forma más profunda cada población. Ahora, en el ejemplo de los ratones. Estos ratones, Mus domesticus, en hábitats agrícolas en Australia, pues lo que mostraban era que pues normalmente siempre tenían una población baja, vean estos puntitos de por aquí, pero esporádicamente de repente tenían picos elevadísimos de población. Y ahí es cuando se hacían plaga, una plaga para los cultivos. Entonces, vemos, fíjense, este estudio está interesante porque es desde 1984 hasta 2000, 16 años, y se ve perfectamente este tipo de fluctuaciones drásticas. Entonces, aquí también hay algo importante que hay que resaltar. Descubrir estas fluctuaciones o estas dinámicas subyacentes no se ve tan fácil si tú estudias a corto plazo una población. Tienes que estudiarla por varias generaciones y a largo plazo para poder descubrir este tipo de dinámicas. Entonces, aunque podría parecer una población estable, realmente ninguna, bueno, no lo es tanto. Ahora vamos a continuar analizando este mismo tema de fluctuación o estabilidad. Continuamos entonces. La abundancia de una población ¿está determinada o está regulada? ¿Determinación o regulación? ¿O determinación y regulación? Bien, entonces vamos a ver que la abundancia de una población va a estar, o de las poblaciones en general, va a estar influida por factores internos y por factores externos, o ¿cómo se llama? Independientes unos de otros, ¿no? Entonces, aquí entonces vamos a ver esto de los qué factores internos o los factores externos, cómo están influyendo en esta, ¿cómo se llama? En la abundancia o determinando la abundancia de las poblaciones. Entonces, estabilidad o cambio. Entonces veíamos en el ejemplo de esto de las golondrinas que se encontraron de 8 a 12 pares, y el cambio de 8 a 12 pues lo vieron o lo estimaron ¿cómo se llama? En el transcurso de 200 años. Y esto pues indica pues una consistencia o cambio. ¿Cómo lo veríamos? Bueno, también entonces, o también son muy iguales, ¿no? Entre 8 y 12 pues no hay una gran diferencia, y entonces, ¿qué es lo importante de ver, de observar? La similitud, no son muy diferentes significativamente cuando hablamos en términos estadísticos, o la diferencia sí es significativa y por lo tanto debemos poner el interés ahí. Bien, entonces, algunos investigadores, algunas personas, nosotros incluso también, pues ponemos más énfasis a veces en la constancia, ¿no? de las poblaciones, y otros enfatizan sobre las fluctuaciones. ¿Estabilidad o cambio? Entonces, otra vez la pregunta. Bien, entonces, para aquellos que enfatizan, por ejemplo, la constancia, pues van a tener sus argumentos, y vamos a ver cómo podemos hacer confluir o unir estas dos cuestiones, ¿no? Bueno, entonces, unir, ¿cómo le hacemos? Veamos si se puede o no se puede. Bueno, si damos énfasis en la estabilidad, tenemos que explicar por qué las poblaciones no exhiben un aumento sin restricciones o una disminución que vaya hacia la extinción, ¿sí? En general, aquí podemos hablar de que hay fuerzas o factores internos que son dependientes de la densidad. Si hacemos énfasis en las fluctuaciones, vamos a tener que recurrir necesariamente a factores externos, ¿sí? Climas y perturbaciones de otro tipo para explicar esos cambios. ¿Cómo hacemos que esto se una?
cómo unimos esto, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos, por decirlo de otra manera, complementario? Bueno, primero entonces vamos a tener que distinguir entre estos dos conceptos, regulación y determinación. Vamos entonces viendo cómo entendemos el concepto de regulación. Conste que estamos hablando de regulación ¿de qué? De la abundancia de una población. Bien, entonces, ¿qué es regulación? La regulación, una definición, pues por definición tenemos que entender que una población va a aumentar o a disminuir su tamaño, es decir, su número. ¿En función de qué? Bueno, pues va a ser en función de un nivel en particular de qué, o como resultado de qué. Bueno, pues vamos a ver entonces que esa regulación casi siempre la vamos a entender en términos de procesos que son dependientes de la densidad. Vamos viendo esta grafiquita, o gráficas que tenemos aquí. Bien, vamos a entender en dos apartados aquí, A y B. En el apartado A estamos teniendo tres cuestiones, en el cual estamos viendo el tamaño de la población representado por N, ¿sí? Que serían las abscisas, y la tasa de natalidad en la primera, digamos en la gráfica 1. Después vamos a ver en la gráfica 2 una tasa de mortalidad, ¿sí? Y nuevamente en una tasa de, ¿cómo se llama? De mortalidad, tasa de natalidad, y las dos, ¿cómo se llama? Graficadas ¿cómo se llama? En términos si son o no dependientes de la densidad o independientes de la densidad. Vamos a ver ahorita con más explicación. Bueno, en el apartado B de los gráficos, vamos a tener también en el eje de las abscisas el tamaño de la población. Ahí estamos señalando digamos, tres momentos o tres niveles de tamaño de la población en función de la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad que se van a dar por, ¿cómo se llama? O la diferenciación que se va a hacer aquí es en función de si están determinados por, ¿cómo se llama? Eh, por la dependencia o no dependencia de la densidad. ¿Ok? Bien, entonces lo que estamos llegando aquí, bueno, que va a haber siempre un tamaño de la población, ¿sí? Un tamaño de la población que va a ser, lo vamos a llamar población de equilibrio. Ajá. Independientemente, si está actuando, por ejemplo, en el caso de la gráfico A, el número 1, tenemos un tamaño, tenemos una tasa de mortalidad que está siendo aquí si me puede, ok. Bien, la regulación entonces, digamos en la gráfica número 1, vamos a tener ahí lo que está graficando que la natalidad va a ser, o los nacimientos van a ser independientes de la densidad y la mortalidad dependiente de la densidad, ¿sí? Entonces, y se va a llegar a un punto de equilibrio. Bien, en el gráfico 2, el nacimiento o la natalidad son dependientes de la densidad y la mortalidad es independiente de la densidad. De todos modos, estamos llegando a un equilibrio, a una población de equilibrio. En el gráfico 3, el nacimiento y muerte son dependientes los dos de la densidad. Entonces, estamos llegando a un equilibrio, a un tamaño de la población de equilibrio. Entonces, el tamaño de la población aumenta cuando la tasa de natalidad exceda a la tasa de mortalidad y disminuye cuando la tasa de mortalidad excede la tasa de natalidad. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se llama? La población de equilibrio le vamos a llamar como un equilibrio estable del tamaño de la población. Se puede considerar que un valor real del tamaño de la población de equilibrio depende tanto de la magnitud
de la tasa independiente de la densidad como de la magnitud y la pendiente de cualquier proceso que dependa de la densidad. Bien, entonces, en el gráfico B, ahí vamos a ver que la regulación de la población con nacimientos dependientes de la densidad y muertes independientes de la densidad. Entonces, las tasas de mortalidad van a estar determinadas por condiciones físicas que van a diferir en tres sitios diferentes. Entonces, aquí es lo que estamos haciendo confluir ya las cuestiones de factores externos a la población y factores internos de la población. Entonces, el tamaño de la población, el equilibrio, varía como resultado de las condiciones físicas que van a diferir en tres sitios diferentes en cuanto a la mortalidad y la natalidad. Bien, vamos adelante. Vamos adelante. Entonces, ahí, entonces vamos a ver ¿para qué nos va a servir esto? Para ver que la población va a permanecer siempre, como lo decíamos ya en la definición, dentro de ciertos límites que van a aumentar o van a disminuir, pero se va a mantener siempre dentro de ciertos límites. ¿Ok? Vamos a ver el otro concepto que teníamos allá arriba, en cuanto a la determinante. Entonces, vamos a entender por qué una población su abundancia va a estar determinada debido a efectos combinados de factores y procesos dependientes e independientes de la densidad. ¿Sí? Entonces, van a estar aquí ninguno, en este caso, dada esta concepción, digamos, a veces algunos van a ser más importantes que otros factores, ¿sí? Pero se van a estar dando y nos va a servir para explicar en un momento dado la abundancia que existe o que tiene una población en un momento muy particular. ¿Ok? Bien, vamos más adelante para concluir entonces que ¿cómo se llama? En el pasado, en la teoría ecológica, en el pasado, pues se apartaban o se ponían, ¿cómo se llama? Se ponía que una población, su tamaño siempre iba a estar regulado por factores dependientes de la densidad y que luego ahí había algunos otros que decían, no, una población va a estar más abundante, va a estar menos abundante, dependiendo de factores externos. Bueno, como vemos, pues hay una combinación de esto y digamos como que no hay conflicto pues entre estas dos visiones, ¿no? Tanto peso tienen los factores externos o los determinantes, como tanto peso tienen los factores internos o de regulación de una población, ¿sí? Y pues siempre, ¿cómo se llama? Vamos a hacer, digamos, como que una conjunción de estas dos visiones, ¿no? Entonces, ni es tanto, en ninguna población, ¿cómo se llama? Crece o abunda y se regula su tamaño en términos solamente de factores dependientes de la densidad, ¿sí? Ni tampoco una población va a abundar o va a ser menos abundante o más abundante solamente como debido a factores externos, como por ejemplo el clima como principal determinante. Entonces, los dos conceptos los podemos hacer, ¿cómo se llama?, confluir y realmente o hay más peso en un momento dado o menos peso en un momento dado y eso es lo que va a regular a la abundancia de una población o de las poblaciones dentro de una comunidad y no solamente darle un peso a uno o a otro factor. O a otro concepto más bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a regular la población? Vamos adelante entonces. ¿Sí? Entonces, como conclusión, no todo lo que regula una población no siempre lo determina. Entonces, siempre va a haber
gama amplia de posibilidades en cuanto a ¿cómo se llama? Lo que está regulando en un momento dado y lo que puede no estar ¿cómo se llama? Incidiendo en la abundancia de una población. Vamos a verlo con este ejemplo, esa gama de posibilidades que existirían. A ver, con este grafiquito que estamos poniendo aquí. Entonces, vamos viendo el gráfico. Tenemos 4 gráficos, ¿no? A, B, C, D. Ok. El primer gráfico, estaríamos hablando de... Todo esto es idealizado, desde luego, ¿no? Entonces, en el primer gráfico, estamos viendo, por ejemplo, que las poblaciones pueden estar, digamos, oscilando en su tamaño y estar recuperándose después, ¿cómo se llama?, de haber disminuido drásticamente. Por ejemplo, algún desastre natural pudo haber dado al traste con el tamaño de la población, y entonces, ¿cómo se llama?, se van a estar recuperando, así como crecieron abundantemente por un desastre, pueden decrecer su abundancia ¿cómo se llama?, también drásticamente, y volver drásticamente a incrementarse. Entonces, esta recuperación puede ser igual así de violenta. En el gráfico B y C, vamos a tener que las fluctuaciones de la abundancia de las poblaciones van a estar dadas una. Aumenta la población, disminuyen los recursos. Disminuyen los recursos, aumentan los recursos, disminuye la población, y así. Entonces, estamos viendo que esas oscilaciones van a ser, digamos, por la disponibilidad de recursos, pero va a estar, digamos, en un nivel de oscilación arriba, digamos, como que están alcanzando su capacidad de carga, ¿sí? Al alcanzarla, empiezan a disminuir los recursos y así están oscilando, digamos, continuamente. El otro tipo de regulación puede estarse dando por ya no la abundancia o la fluctuación o disponibilidad de recursos, sino porque hubo, digamos, algún factor, ¿cómo se llama?, externo, que dio al traste con sus recursos, y entonces la disminución fue, digamos, la fluctuación va a estar en otros términos. En conclusión, podemos tener oscilaciones muy violentas, oscilaciones más o menos suaves, dependiendo de la incidencia de factores dependientes de la densidad o independientes de la densidad, o darse al mismo tiempo las dos condiciones, ¿no? Las condiciones y las determinantes en cuanto a la abundancia de esa población. Bien, pues vamos a ir vamos más de este tema, lo vamos a abordar ya con la maestra. Bueno, voy a comentar unas cosas de lo que se estaba comentando ahorita, porque es muy, muy importante hacer estos comentarios. Entonces, aquí ya nos queda claro la diferencia entre los procesos de regulación de una población y los procesos de determinación en una población. Los de regulación están jugando, por así decirlo, para que la población ni crezca mucho o que decrezca al grado de extinguirse. Son procesos de regulación, como veíamos en la depredación, en la competencia, que son procesos dependientes de la densidad, o hasta en la migración y la dispersión, o más que nada en la migración. Y los procesos de determinación son factores principalmente físicos también, pero pueden ser de varios tipos, que dicen hasta dónde puede crecer una población. Entonces, como les comentaba el profe, en el pasado, pues unos decían, no, los procesos dependientes de la densidad son los más importantes y los otros no importan. Los dependientes de la densidad es lo que permite que una población esté en equilibrio y ya. Y por otro lado, otros investigadores decían, no, son los factores externos que están moviéndose y hacen que las poblaciones fluctúen. Pero como decía el profesor, no hay conflicto en estas dos opiniones.
son complementarias, simplemente lo que están haciendo es enfocarse en procesos distintos, pero tanto los procesos externos e independientes de la densidad como los procesos dependientes de la densidad, los dos existen en la realidad y los dos están participando. Entonces, lo que podemos decir con toda seguridad es que ninguna población se ha encontrado libre de procesos de regulación, es decir, de procesos dependientes de la densidad. No se conoce una población que crezca sin restricciones o que se extinga sin restricciones. De hecho, cuando llega a ver que hay alguna población que parece no tener procesos dependientes de la densidad, lo que se han percatado los investigadores es que más bien son investigaciones a corto plazo y que cuando se llevan a cabo a largo plazo o en periodos de tiempo más grandes, sí se encuentran esos procesos dependientes de la densidad. Por ejemplo, aquí hay una referencia de todos estos autores que están ahí, Hassel, Boywood y Hansky, que comentan que en más de los 80%, del 80% de los estudios que se hicieron de 10 años, en más del 80% se detectaron procesos de regulación o procesos dependientes de la densidad. Entonces, esto nos dice que son procesos que están constantemente actuando. Pero como decía el profesor, no solo esos, porque también, por el otro lado, en muchas otras poblaciones, también se ha visto que, por ejemplo, el clima, que es un proceso independiente de la densidad, el clima simplemente es el clima y es externo a la población, es un factor determinante en el tamaño de la población. En muchas poblaciones es un factor determinante y otros factores externos lo son en menor grado, pero también están ahí. Y un ejemplo de eso está en los trips de la manzana. Por ejemplo, en los trips de la manzana se vio que el clima representaba el 78% de la variación en el número de trips. Entonces, la información sobre el clima o sobre ese factor externo que es independiente de la densidad es un factor predominante o muy importante para determinar la abundancia de esta población. Como decía el profesor, al final vemos que están presentes siempre tanto procesos dependientes de la densidad como procesos independientes de la densidad, o en otras palabras, siempre hay factores regulatorios y factores determinantes. Algo muy interesante es darnos cuenta que lo que regula no siempre es lo que determina. En algunos casos puede ser un proceso de regulación lo que también determine hasta dónde puede crecer una población. Por ejemplo, si hay un lugar con recursos, con bastantes recursos, y entonces lo que está determinando ahí hasta dónde puede crecer una población es la competencia intraespecífica. Ahí podríamos decir que lo que regula está determinando también el tamaño de la población. Pero no siempre lo que regula también va a determinar el tamaño de población. A veces puede ser que no hay tantos recursos, sino que hay muy poquitos. Y entonces es el recurso lo que está determinando hasta dónde puede crecer una población. Y también lo que determina no siempre al mismo tiempo regula. Entonces, son procesos que nosotros tenemos que identificar muy bien y que tenemos que distinguir para poder analizar de una forma más minuciosa a las poblaciones. Y pues como ya comentó el profesor, hay una muy amplia gama de posibilidades. Ya nada más para comentarlo, aquí tenemos un factor determinante para la gráfica B y C, y vemos aquí en recursos abundantes, la población puede estar en un punto de equilibrio regulada más arriba
o con un mayor tamaño de población, que acá, que hay menos recursos, los recursos están más limitados, la población se regula en un tamaño menor, digamos que tiene una capacidad de carga menor, y por lo tanto aquí tenemos un factor determinante externo combinado con un factor de regulación de la población dependiente de la densidad. Entonces, vamos viendo cómo funcionan. Entonces, nosotros cuando tenemos una plaga y nos damos cuenta que la plaga fluctúa y tiene cierta capacidad de carga, nosotros podemos ver la forma en que nosotros también tal vez podríamos determinar que su población no creciera tanto y rebasara el umbral económico que nosotros ya hemos aprendido en otras clases, y mantenerla bajo esos niveles simplemente con un factor externo a ella, determinando que no crezca tanto su población. Bien, una vez que vimos pues esta cuestión de la abundancia y cómo distinguir entre la determinación y la regulación, eso nos quedó pendiente. Bueno, hay una, digamos, como técnica para distinguir entre qué es lo que regula y qué es lo que determina la abundancia de una población, y ver entonces cómo la regulación y la determinación se relacionan entre sí, y entonces ¿cómo se llama? Examinar este enfoque. Este enfoque se conoce, o esta manera de analizar se le conoce como el análisis de factores clave. Pero como más adelante lo vamos a hacer, más que factores clave, sería fases clave en el ciclo de vida de las especies. ¿Ok? Bien, pero bueno, lo vamos a llamar así porque así en la terminología ecológica así se le conoce, ¿no? Análisis de factores clave. Entonces, estos factores clave se aplica al estudio de muchos insectos, se ha aplicado a muchos animales y también plantas. ¿Y en qué se basa? Bueno, calcular lo que se conoce como valores K para cada fase del ciclo de vida de las especies. Bueno, entonces, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a identificar? Fases clave, ¿sí? ¿Qué son esas fases clave? Entonces, estos factores clave, dijimos, lo vamos a identificar mejor, o lo vamos a llamar mejor como fases clave y no factores clave. Entonces, ¿qué vamos nosotros a analizar? Vamos a analizar la mortalidad de los individuos. ¿Se acuerdan ustedes de las tablas de vida? Calculamos la sobrevivencia, pero también las tasas de mortalidad. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es calcular la mortalidad, pero en cada fase específicamente, ¿sí? En este caso, bueno, las fases, ¿cómo las vamos a entender? Como las fases fenológicas que ustedes tienen para sus plantas. Nosotros también vamos a identificar las fases para el ciclo de vida de un insecto, por ejemplo. Los vamos a identificar en, ¿cómo se llama?, en larvas, en etapas de adultos mayores o adultos jóvenes, si quieren les podemos llamar. Y vamos a ver en qué etapas, de acuerdo a los números que estemos nosotros muestreando, pues vamos a identificar esas etapas o esas fases que son críticas en el ciclo de vida. Bueno, entonces vamos, por ejemplo, a citar este ejemplo de un escarabajo que es común en muchas partes del mundo, incluido nuestro país, que se le llama el escarabajo de la papa, o su nombre científico, que es el Leptinotarsa decemlineata. ¿Ok? Entonces, este escarabajo más o menos se corresponde igualmente aquí en todo el hemisferio norte, ¿cómo se llama?, en los ciclos de cultivo más o menos normales, en las mismas fechas. Bueno, vamos a ver entonces este ciclo de vida. Consta pues de cuatro fases. Una fase, la fase de huevos, que entonces, ¿quién los pone, no? Bueno, entonces aquí decimos, los adultos de primavera emergen de la hibernación, se despiertan de su letargo a mediados más o menos de junio.
sí se corresponde, digo, la parte de donde yo soy, del estado de Puebla, precisamente para esas fechas, allá cerca del volcán es donde se tiene se cultiva papa, más o menos se pueden, o sea, se corresponde pues a este, ¿cómo se llama? Este dato que nos están dando aquí también se corresponde aquí en México. Bueno, a mediados de junio, entonces salen los adultos de primavera, ya cuando las plantas están pues creciendo, ¿no? Ok. Y entonces, en 3 o 4 días se comienza ya la puesta de huevos y se continúa durante casi todo un mes. Entonces, se ponen masas de huevo de aproximadamente, dice aquí, 34 huevos en la superficie inferior de la hoja, en el embés, y después las larvas, ¿cómo se llama? Se pueden ir o reptan pues hacia la parte superior de la planta, en donde se van a estar alimentando durante toda la etapa de su desarrollo. Bueno, entonces, son 4 etapas las que pasan. Desde huevo se van a larvas, de larvas van a la parte pupal, a la parte pupa, y después empiezan a emerger ya adultos, que se les llama adultos de verano, ¿sí? Ya por ahí, a principios de agosto, cuando es la feria de la papa, la feria de la papa es allá en mi pueblo, como por ahí de finales de agosto. Entonces, desde principios de agosto empiezan a emerger ya estos adultos de este escarabajo. Entonces se alimentan y vuelven a regresar al suelo para que ya a inicios de septiembre, cuando empieza ya el frío, allá también, pues ya se ponen a hibernar. ¿Ok? Y se convierten entonces en los adultos de primavera. Entonces, adultos de verano hibernan y se vuelven en los adultos de primavera. ¿Ok? Ese es el ciclo así de cortito. ¿Sí? 2, 3 meses y vámonos, ya está. Bueno, vamos a ver entonces, lo que les vamos a presentar es un ejemplo de un estudio que se hace precisamente con este escarabajo, y lo que se está presentando aquí pues es una tabla de vida, ¿sí? Recuerden ustedes las columnas de las tablas de vida, pero aquí vienen, digamos, un tanto, digamos, modificadas los términos para entender qué es lo que vamos nosotros a ver. Bueno, entonces, en esta tabla, en la primera columna, pues están, digamos, son las diversas fases del ciclo de vida de este escarabajo. Huevos, larvas tempranas, larvas tardías, pupas, adultos de verano, hembras de verano, adultos hibernantes y adultos de primavera, como ya dijimos en el ciclo de vida. En la siguiente columna, pues ahí está el números estimados, muestreados, por 96 matas de papa, al comienzo de cada fase. Ahí está sus números. También el número de muertos en la tercera columna, ya el número de muertos antes del comienzo de la siguiente etapa. ¿Cuántos muertos había? Y se fue registrando. Ahora bien, después ahí se está viendo en la cuarta columna un factor de mortalidad. Bien, entonces, en cada fase, por ejemplo, los huevecillos se dividieron. Ese factor de mortalidad, bueno, ¿cuáles fueron las causas? Bueno, se van a considerar los que no fueron depositados propiamente por los adultos, ¿sí? Hubo tantos adultos, pero no hubo huevos depositados por ellos. Algunos de esos huevecillos resultaron infértiles, otros por la lluvia los arrastró y se perdieron también. O también hay canibalismo, ¿cómo se llama? En los huevecillos también, ya sea por parte de adultos o incluso de larvas, el canibalismo. Y también ¿cómo se llama? Se consideran ahí a los perdidos o factor de mortalidad a los depredadores. También hay. Bueno, entonces, larvas tempranas fue lluvia y la inanición, es decir, larvas tardías ya, las larvas de huevos que eclosionaron ya muy avanzado ya el ciclo de cultivo, pues ya no encontraron qué comer, entonces esas larvas murieron por inanición, ya no hubo alimento para ellos. Bueno, otras perdieron, ¿cómo se llama? En el factor de mortalidad, pues no desarrollaron bien en el estadio de pupa y murieron. Bueno, aquí en adultos de verano, ¿cómo se llama?
la proporción de muertos fue del 52% para las hembras. Bueno, aquí dice hembras de verano por 2, la mayor mortalidad se dio por emigración. Adultos hibernantes están, ¿cómo se llama? Una cuestión del frío, ya empiezan las heladas y bueno, también una helada más allá de lo, digamos, de muy intensa, pues también hay mortalidad, aunque estén hibernando, ¿no? Aunque estén protegidos, también va a haber muertos. Entonces, esos son, digamos, los datos ya de la cuarta columna. Ya después, ¿cómo se llama? La quinta columna se van a enumerar los logaritmos de los números al comienzo de cada fase, ¿no? Es el logaritmo de esos factores. Para después calcular un valor K que no es más que la diferencia entre los valores sucesivos de la columna 5. Es decir, por ejemplo, tenemos al inicio la fase de huevo, tenemos un número ahí de 4.07. Ese 4.07 le restamos 3.96 y nos da el primer valor, 0.105 para el primer valor de K. Y así nos seguimos en todos los demás cálculos. ¿Ok? Esa sería, digamos, ya la columna número 6, que es donde ya tenemos los valores K y ya podemos establecer nosotros en qué, más o menos qué etapa, así, ahorita nada más numéricamente nos estaría dando una primera, digamos, aproximación a tratar de entender en qué fase se da, digamos, la mayor mortalidad. En este caso puede o no corresponder, pero como vamos a ver más adelante ya con la explicación ahorita que nos va a dar la maestra, pues hay, a lo mejor esto sí, en este ejemplo sí es muy directa la relación, pero hay otros ejemplos en los cuales ya no es tan directo. ¿Ok? Entonces eso nos los va a decir la maestra en el análisis que va a hacer precisamente de toda esta tabla y de otros ejemplos, ya con otro tipo de organismos, que pueden ser, me parece que son ranas, ¿verdad, maestra? Y ya otro, Y planta, una planta. una planta anual. ¿Ok? Adelante, maestra. Bueno, entonces vamos a ver cómo analizar estos datos para encontrar la fase clave que es determinante en la abundancia de una población. Entonces, bueno, primero ya vimos que todos los datos los vamos a compilar en una tabla de vida y ya vimos todas las fases que en esta tabla de vida se pusieron, ¿no? Y los datos para cada una que se establecieron o que se tomaron. Ahora, lo que nosotros primero vamos a querer analizar es cuándo ocurre la mayor mortalidad. Esa parte de cuándo ocurre la mayor mortalidad la vamos a ver según el valor K que sea más alto. O sea, lo primero que queremos saber es cuánto de la mortalidad total tiende a ocurrir en cada una de las fases. ¿Qué proporción de la mortalidad total se tiene en cada una de las fases? Y entonces, con el cálculo de los valores K que nosotros ya obtuvimos, podemos contestar esa pregunta. Porque lo que vamos a tener es que el valor K más grande va a ser el que más esté aportando a la mortalidad total. Bueno, algo importante es que esta tabla de vida, no, perdón, esta no. Esta tabla de vida es para un año o para un periodo, pero nosotros tenemos que hacer varias repeticiones para asegurarnos de que pues sea algo constante, que el valor K siempre sea más alto en una de las etapas. Entonces, este estudio se hizo para 10 años. Entonces, en 10 años se midió esto y se sacaron valores K promedio. Y esos valores K promedio se ven en esta otra tabla. Aquí tenemos los valores K promedio y el valor más alto de K sería el que está contribuyendo en mayor medida
a la mortalidad total. Entonces, aquí podemos ver que la mortalidad total es de 2.263. Y podemos ver que la fase que más contribuye a la mortalidad total, porque tiene un valor de K más alto, es la fase de adultos, cuando emigran. Entonces aquí no es que mueran, sino que emigran y entonces se toma como que ya no están. Y como emigran, entonces hay muchos que emigran y la mortalidad es de 1.543. Es la fase que más contribuye a la mortalidad total. Pero la pregunta sería, ¿con eso ya nos queda claro que es la fase más importante? Porque podría coincidir a veces que simplemente hay más organismos y por lo tanto por eso mueren más. Entonces, para eso, bueno, en este caso ya dijimos que es la emigración. Pero hay otras fases que también son importantes. Vamos a ver cómo cuáles, que tienen cierta importancia. Está también las larvas tardías, larva 2, que mueren por inanición, que tiene un valor de K pues relativamente alto. Está también los adultos en hibernación, que mueren por frío, que igual tiene un valor de K relativamente alto, de 0.170. Tenemos también en larvas jóvenes, o larva 1, lo que dice ahí, es 0.091, que igual es un valor de K importante, que mueren por la lluvia. Y también tenemos un valor de K importante en la fase de huevos, en no depositados y canibalizados, de 0.95 y 0.90. Entonces, vamos analizando cuáles son de las fases que más aportan a la mortalidad. Y bueno, por eso también les pusimos una imagen, que es esta de aquí, porque representa esa fase tan importante que contribuye tanto a la mortalidad, que es cuando el escarabajo adulto de verano emigra y está justamente encima de una planta de papa, dispuesto a irse. Muy bien, entonces ya sabemos cómo identificar la fase que más mortalidad, que contribuye de forma más significativa, en mayor cantidad a la mortalidad total. Pero tenemos que ver, pues, que eso a veces no nos puede decir mucho, o todavía tenemos que analizarlo más, porque podemos hacer una segunda pregunta. ¿Cuál es la importancia relativa de estas fases como determinantes de las fluctuaciones de la mortalidad de año a año? Y por lo tanto de las fluctuaciones de la abundancia de año a año. Es decir, queremos saber cuál de estas fases es más importante en determinar la cantidad de individuos en una población que puede haber. Si mueren en esa fase muchos individuos, significaría que entonces la población no va a crecer tanto. En cambio, puede haber alguna fase donde mueran muchos individuos, pero no es importante para la cantidad total de la población que va a quedar al final. Entonces, para eso, nosotros tenemos que sacar la relación entre la mortalidad de la fase y la mortalidad total. Queremos saber qué tan significativa es la mortalidad de la fase en la mortalidad total de la población. ¿Por qué es importante? Bueno, una fase clave, aquí es donde identificamos la fase clave, va a variar de acuerdo con la mortalidad total en términos de tamaño y dirección. ¿Qué significa esto? Que si la fase clave tiene una mortalidad alta en un momento, la mortalidad total de la población también va a ser alta. Y por lo tanto la población va a disminuir.
pero cuando la mortalidad de esa fase sea baja, significa que la mortalidad total también va a ser baja y entonces la población va a tender a permanecer grande. Estas fases son muy importantes. Es una fase con un valor K que varía de la misma forma en que varía la mortalidad total. O sea, en función de cómo varíe la mortalidad en esa fase, va a variar entonces la mortalidad total. Por eso se dice que es una fase clave. Una fase que no sería clave va a variar de forma aleatoria con respecto al valor K total. Y por lo tanto se va a decir que tiene poca influencia en la mortalidad total y por lo tanto poca influencia en el tamaño de la población. Estaríamos hablando de una fase que determina el tamaño de la población. Bueno, entonces, ¿cómo podemos identificar esto? Por medio de un coeficiente de regresión. Lo que hace un coeficiente de regresión es decir, en qué grado una variable modifica a otra. Entonces, cuando nosotros sacamos el coeficiente de regresión entre la mortalidad de la fase en la mortalidad total, entonces nosotros estamos midiendo ese grado de relación. Y entonces, entre mayor sea el coeficiente de regresión, va a ser mayor, bueno, más bien, el coeficiente de regresión, la fase que tenga el mayor coeficiente de regresión va a ser la fase clave porque va a ser la que causa el cambio de la población, va a ser la que determina el tamaño de la población. Entonces, si en esa fase clave es alta la mortalidad, entonces es alta la mortalidad total y entonces la población es pequeña y así. En el ejemplo que estábamos viendo, ¿cuál es la fase clave? Los adultos de verano. Vamos a ver eso en esta tabla. Aquí tenemos el coeficiente de regresión del valor de K de cada fase en el valor de K total. ¿Qué tanto influye el valor de K de la fase en el valor de la mortalidad total? Y aquí podemos ver, observen, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? El mayor es 0.906, que es la fase de adultos de verano, cuando están migrando. Entonces, aquí lo que estamos viendo, que conforme se mueve la mortalidad en esa fase, también se mueve la mortalidad total y por lo tanto el tamaño de la población. Es una fase clave que determina el tamaño de la población. Si nosotros encontramos la forma, por ejemplo, en este caso, que es una plaga de la papa, y nos damos cuenta que esta fase determina el tamaño de la población que voy a tener el próximo año, entonces yo voy a hacer algo para que en esa fase emigren más escarabajos de la papa o que mueran más de alguna otra forma, porque esa es una fase que va a determinar cuántos voy a tener el próximo año. Entonces, no importa que yo los ataque en larva o que los ataque, porque donde va a ser clave va a ser en el momento que sean adultos de verano. Entonces, vamos entendiendo de qué nos va sirviendo este análisis de los factores clave. Ahora, ya sabemos cómo identificar la fase que más contribuye a la mortalidad. Ya sabemos cómo identificar la fase clave que determina el grado de mortalidad que vamos a tener en la población en general en ese ciclo. Ahora queremos saber las fases que regulan la abundancia de la población, es decir, las fases que están determinadas por un comportamiento dependiente de la densidad y que por lo tanto van a estar haciendo que la población también tenga un comportamiento dependiente de la densidad en función de esa fase. Aquí la pregunta que nosotros vamos a querer responder
es qué pasa con el posible papel de esas fases en la regulación de la población de esos escarabajos. En otras palabras, ¿cuál, si hay alguna, actúa de manera dependiente de la densidad? Queremos identificar si hay alguna fase que se esté comportando de manera dependiente de la densidad. En el caso de los escarabajos que estamos, bueno, pero antes de pasar a ese caso, ¿cómo podemos saber eso? Bueno, para responder esa pregunta, tendríamos que relacionar los valores K de cada fase contra los números presentes al comienzo de la fase, es decir, contra la densidad o el tamaño de la población en el momento de que empieza esa fase. Y entonces, ¿qué tanta mortalidad se produjo? Entonces, en ese sentido, un valor de K debe ser más alto cuando la densidad es más alta, si quisiéramos decir que entonces es dependiente de la densidad. En el caso de la población de escarabajos, hay dos fases donde se da esto, donde se da este comportamiento, que el valor de K sea dependiente de la densidad, es decir, que sea más alto conforme la densidad es más grande. En el caso de los adultos de verano y de las larvas tardías, hay evidencias de que las muertes o la mortalidad depende de la densidad. Y eso lo vamos a ver ahorita en unas gráficas. Y por lo tanto, puede ser que tengan un papel esas pérdidas en la regulación del tamaño de la población. A veces se da que las que determinan el tamaño de la población también son las que regulan, como es en este caso. Miren, aquí teníamos a los adultos de verano como la fase que determina el tamaño de la población. Aquí podemos ver que también esa fase es dependiente de la densidad y por lo tanto también contribuye a la regulación de la población. No solo a la determinación del tamaño de la población, sino a la regulación del tamaño de la población. Y vemos que también una fase que fue importante o relativamente importante en la determinación del tamaño de la población, también es importante en la regulación del tamaño de la población, porque también podemos ver que entre más densidad de población tenemos, también mayor es la mortalidad en esa fase. Estamos aprendiendo cómo hacer cada uno de estos análisis. Entonces, aquí ya estamos viendo cuando las fases son dependientes de la densidad. Y como les decía aquí, coincidió en que las fases que determinan son también las que regulan, pero no siempre es así. Y lo vamos a ver en un ejemplo de la rana, es una rana de la madera y se llama rana silvática. Bueno, esta rana, permítanme tantito. Bueno, entonces, ¿qué se hizo en este experimento o en esta observación de campo? Bueno, que se buscó igual, se hizo este análisis de factores clave o fase clave en poblaciones de estas ranas, pero en 3 lugares, en Maryland, en 2 estanques de Maryland, en varios años, en Virginia, en 7 estanques de Virginia, en varios años también, y en Michigan, en un estanque, igual en varios años. Bueno, ahí vamos a ver, ahorita que veamos la tablita, bueno, de una vez voy a acercarme, que están en negrito los valores importantes. La fase con el promedio más alto de K, el valor K promedio más alto, la fase que muestra dependencia de la densidad, y la fase clave en medio y la fase que muestra dependencia de la densidad. Entonces, aquí lo que podemos ver, fíjense, aquí están los 3 lugares, Maryland, Virginia y Michigan. Y aquí podemos ver que en el caso de Maryland, aquí están las 3 etapas, larva, juvenil y adulto.
y aquí tenemos el valor de la mortalidad total. Entonces, observen cómo el valor de K más alto lo tiene la fase adulta. Eso significa que es la fase que más contribuye a la mortalidad total. En el caso de Virginia es el periodo larval. Y en el caso de Michigan, igual es la fase adulta. Ahora, de aquí está el coeficiente de regresión del valor de K sobre el valor de K total. Aquí podemos ver entonces que la fase clave en el caso de Maryland es el periodo larval. De Virginia, el periodo larval, y en Michigan, el periodo larval. En los tres, la fase clave, la fase que más, que va a determinar qué tanto puede crecer una población y también qué tanta es su mortalidad, es la fase larval en los tres lugares. Y por último, tenemos el coeficiente de regresión en logaritmo del tamaño de la población con respecto al valor de K. Y ahí tenemos, fíjense, aquí lo que nos va a importar es el que tenga una mayor probabilidad. Aquí en el estanque 1, solamente en el estanque 1 de Maryland, es el que tiene más probabilidad es el periodo larval y solo en un estanque. En los demás su probabilidad es muy baja. Entonces no los tomamos en cuenta como fases donde se da un proceso dependiente de la densidad y que por lo tanto contribuye a la regulación de la población. En el caso de Virginia es la fase adulta y en el caso de Michigan es también la fase adulta. Eso significa que son fases que en dos lugares coincidió que la fase adulta es la que más contribuye a la regulación de la población, donde ocurre ahí un proceso dependiente de la densidad. Y eso coincide con que en dos de los lugares, el valor promedio de K fue más alto en la fase adulta. Pero aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo a veces las fases que son determinantes no son las mismas que las fases que regulan. Y bueno, por último vamos a ver un ejemplo de esta planta anual que es Androsace septentrionalis. Androsace septentrionalis, vamos a verla aquí, que es bueno, en general aquí vamos a ver un gráfico de la mortalidad por generación y de varios factores K. Aquí no estamos viendo el promedio. Aquí lo que estamos viendo son los diferentes valores K en el tiempo. Y al final de cada valor de K, tenemos los coeficientes, los valores de los coeficientes de regresión, entre paréntesis. Y después, al lado, se muestra el valor de K, que varía de manera dependiente de la densidad. Entonces, vamos a ver esto. Bueno, aquí están los diferentes valores de K. Aquí está el K total, K1, que sería en la fase semillas no producidas, K2, que sería las semillas fallando al germinar, K3, mortalidad de plántulas, K4, mortalidad vegetativa, K5, mortalidad durante la floración y K6, mortalidad durante la fructificación. Observen cómo simplemente al ver el comportamiento de los datos, se ve claramente cómo la fase de semillas fallando al terminar, sus valores de K determinan la mortalidad de la generación. Tienen exactamente el mismo comportamiento. ¿Qué nos está diciendo eso? Pues como
lo que se ve en el análisis de regresión o con el coeficiente de regresión. Tiene el valor más alto, eso significa que es la que más determina la mortalidad generacional. Es decir, es la fase clave. Fíjense, entonces, cuando las semillas fallan al germinar, en esta planta, estamos hablando de que ahí es cuando se contribuye más a que el tamaño de la población se mantenga pequeño o grande. Si nosotros hacemos este análisis para malezas de interés en nuestro campo de estudio, podemos entonces actuar, intervenir en la fase clave. Por ejemplo, si sabemos que son en las semillas fallando al germinar, pues podemos hacer una estrategia para que en cuanto vemos que va a empezar a producir semilla, pues por lo menos nada más cortarle la parte donde produce las semillas y llevárnosla, ya si no queremos estar deshiervando. O alguna estrategia de ese tipo. Algo que promueva que las semillas no germinen. Por ejemplo, también hay una estrategia de manejo integrado de malezas, que es antes de que siembres haces un riego para que germinen y luego las dejas morir y luego ya siembras o las matas, ¿no? Entonces, nosotros podemos intervenir en la fase clave para que entonces el nivel de nuestra población se baje. Acá tenemos un factor clave en cuanto, más bien un factor que es dependiente de la densidad, que es en la mortalidad de plántulas. Y sí que tiene sentido, porque cuando están germinando las semillas, y entonces empiezan a germinar muchas y empiezan a producirse muchas plántulas, ahí empieza a haber mucha densidad de población y empieza a haber competencia. Es un proceso dependiente de la densidad. Y entonces en esa fase estaríamos diciendo que se está produciendo un proceso de regulación poblacional que va a estar contribuyendo a la regulación de la población en general. Entonces, aquí ya con esto tenemos, bueno, y aquí también en este caso se ejemplifica cómo no siempre la fase que determina el tamaño va a ser la fase que contribuye a la regulación de la población. En este caso, la mortalidad de las plántulas, que es la fase posterior a las semillas fallando al germinar, es la fase que regula y no tiene nada que ver con la determinación del tamaño, mientras que la fase clave que determina el tamaño es las semillas fallando al germinar. Bien, pasemos entonces ahora, pues esto, la clásica pregunta chapinguera, ¿y esto para qué me sirve? ¿Sí? Sé que son muy, muy pragmáticos en muchos asuntos. Bueno, en general podríamos decir que un análisis de los factores clave, ¿sí? Ya vimos que el nombre es medio engañoso, le vamos a llamar fases clave, ¿sí? Pues nos va a ser útil ¿para qué? Para identificar fases importantes en los ciclos de vida, ¿sí? De los organismos. También para distinguir la variedad de formas en que las fases pueden ser importantes para contribuir significativamente a la suma de la mortalidad, es decir, en contribuir significativamente a las variaciones en la mortalidad. Entonces, pues estas fases bien identificadas, donde es más intenso, pero no solamente debido a factores externos, en este caso que decíamos, qué es lo que determina, sino también qué es lo que regula, en dónde, ¿cómo se llama? En qué fase confluyen los dos factores o está incidiendo solamente uno, la determinación o la regulación, en fin. Bien, entonces, ¿dónde se está dando una dependencia de la densidad? ¿Dónde se está dando una independencia de la densidad para que haya una mortalidad más o menos alta? Entonces, pues
¿Para qué nos va a ayudar esto? Para descubrir qué vamos a aplicar en este caso, ¿no? Entonces tenemos esa utilidad así descrita. Vamos más adelante para qué es lo que vamos a nosotros a descubrir. Eh, pues vamos a descubrir que hay relaciones que son muy complejas en las cuales intervienen factores bióticos y abióticos, como lo estábamos diciendo, factores que son intrínsecos a la conducta o la manera pues de vivir de una determinada especie, que a veces hay muchos individuos, a veces hay muy pocos determinados, pues que todo son relaciones muy complejas y que para estudiar esto pues necesitamos nosotros tiempo, generar conocimiento para poder hacer intervenciones en aquellas especies que sean de nuestro interés. Para eso nos sirven este tipo de estudios. Bueno, chicos, esta ha sido la clase de hoy. Consideramos que estamos empezando a adquirir herramientas útiles desde la ecología para analizar nuestros agroecosistemas, en especial este análisis del factor clave o la fase clave nos da bastante luz para esta parte de manejar plagas, manejar plagas de insectos, malezas, enfermedades. Entonces, bueno, esperamos que sea de su utilidad y nos estaremos viendo en otro video. Buenas tardes. Esto fue lo primero de la unidad 5, digamos la primera clase formal, ¿sí? Porque ustedes ya tienen actividades que desarrollar y por trabajo no se apuren, va a haber más y más complicado todavía. ¿Ok? Buenas tardes y nos vemos en la próxima. Adiós.